Muy buenos días, queridos estudiantes. Les habla el profesor Jesús Johan Peña Mendoza, encargado del curso de razonamiento verbal para el primer año de secundaria. Hoy día vamos a hablar de un tema muy bonito que se llama etimología. Empecemos entonces. La etimología es más o menos el estudio o es una ciencia lingüística que se encarga de explorar y estudiar a la palabra desde sus orígenes hasta el momento de hoy, hasta hoy día, hasta cómo ha iniciado esta palabra y cómo se ha originado y cómo se usa en la actualidad. ¿Qué es la etimología? Si nosotros partimos desde la raíz, etimología tiene tres pedazos. Este primer pedazo se va a llamar étimos, este segundo logos y este último ia. La palabra étimos viene del griego que significa verdadero. La palabra logos viene del griego que significa palabra o expresión. Y el sufijo ia significa cualidad, que es usado para crear sustantivos que expresan una abstracción de algo. Por consiguiente, la palabra etimología vendría a ser una palabra culta que significa el origen verdadero de las palabras o de las expresiones. Si nosotros recurrimos a la Real Academia Española, nos dirá que etimología es un sustantivo femenino que significa origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. Es una especialidad de la lingüística que estudia la etimología de las palabras. Entonces, es una disciplina de la lingüística cuyo objeto de estudio es el verdadero y auténtico origen de las palabras y su evolución, atendiendo a sus circunstancias tanto en su forma como en su significado, al ser introducidas a otro idioma. Eso quiere decir que en el transcurso de toda esta exposición vamos a recurrir a la morfología de la palabra, a la forma, como al significado. Entonces siempre recurriremos a la Real Academia Española para ver cuál es su significado. Entonces, como se están dando cuenta, solamente es la etimología se encarga del estudio de cómo se ha formado y cómo ha llegado a introducirlas en los idiomas. La etimología se encarga de estudiar la forma. Y cuando estudiamos la forma, tenemos que investigar tres tipos de palabras. Las primeras se llaman raíces y las siguientes se llaman afijos. El primer afijo, prefijo, que está antes de la raíz, y el segundo afijo es sufijo, que está después de la raíz. ¿Qué son los prefijos? Un prefijo es la sílaba o palabra que se antepone a la raíz de una palabra para formar otra palabra con otro significado similar. Por ejemplo, tenemos la raíz nacer. Esta raíz se ha convertido en una palabra, que es nacer. Le aumento un prefijo y entonces lo que acabo de construir es una palabra por prefijación, que significa renacer. Ejemplos. Si nosotros tenemos las palabras cocido, decir, tener, leer y poner, cada una de estas palabras pueden construir otras palabras por prefijación. Le aumentamos, por ejemplo, a cocido, ¿qué le podríamos aumentar? O a leer, ¿qué le podríamos aumentar? Yo les pongo algunos ejemplos. Precocido, maldecir, detener, releer y anteponer. Entonces lo que he construido es una palabra por prefijación, ya que les he aumentado un prefijo para que exista una nueva palabra. En el caso de antes, precocido será antes de cocer. Maldecir es decir palabras malas. Detener es detener, parar. Releer es volver a leer y anteponer es ponerlo antes. ¿Qué son los sufijos? Los sufijos es una o más letras que se agregan después de la raíz o tema de una palabra para añadirle a este una información suplementaria. Por ejemplo, yo tengo acá la raíz cas. Esta raíz cas va a producir las palabras casa, casona, casita.
Miren, en el caso de este ejemplo, le estoy aumentando el sufijo ona, que le da una cualidad de antiguo. Entonces crea la palabra casona, que es una palabra que significa una casa muy antigua, muy grande y muy vieja. A ver, ejemplos con ustedes. Tengo acá las palabras mar, fruta, deporte, vagar y ropa. A estas les voy a adicionar un sufijo, un sufijo. Entonces, voy a sacar la raíz de mar, que en este caso coincide con la palabra mar. La raíz de mar coincide con la palabra mar. Entonces, le voy a aumentar un sufijo, marino. Entonces, marino tendrá que ser un significado relativo al mar. Si yo tengo la palabra fruta, le saco la raíz, frut, y le aumento un sufijo, ero. ¿Qué será entonces frutero? La persona que se encarga de vender fruta. Y yo tengo la palabra deporte, le saco la raíz, deport, y le aumento un sufijo, ista. Entonces ahora tengo deportista, el que practica el deporte. Le saco la raíz de la palabra vagar, vag, y le aumento vagancia, ansia. Este sufijo entonces ha creado la persona que vive en la vagancia. Ropa, le saco la raíz, rop, y le aumento un sufijo, ero. Entonces, ¿qué es un ropero? Un ropero es el lugar donde se guarda la ropa. Entonces, las raíces van a generar palabras y tal vez una familia de palabras que van a estar en función de un mismo significado que representa la raíz. Eso quiere decir que una raíz genera familias de palabras. A este caso le ha aumentado un sufijo y entonces las palabras han sido creadas por sufijación. ¿Qué son las raíces? La raíz de una palabra es la parte de la palabra que no cambia y que va a crear una familia de palabras. A partir de una raíz podemos formar varias palabras que son relacionadas al mismo significado. La raíz mer, por ejemplo, va a crear mercado, mercadero, mercante o supermercado, en el cual se ha aumentado un prefijo y un sufijo. A ver, practiquemos. Acá está la raíz cam, cas, pan, sol y ven. Tal vez de ellas conoces algunas como pan y sol, que son palabras raíces muy primitivas, que son palabras muy simples y fáciles de entender. Pero a ver, empecemos con la primera raíz, cam. El cam va a crear el campo, el campesino y el camposanto. Mira que la raíz K, C, A, M, P, C, A, M, P, es la misma para todas las palabras. Esa es la raíz porque esa no va a cambiar. En cambio, lo que va a cambiar van a ser sus prefijos o sus sufijos, como en este caso. Por ejemplo, campo, que es un lugar grande, campesino, el hombre que trabaja el campo, y camposanto, que es el lugar donde enterramos a nuestros difuntos. En el caso de cas, tenemos una casa, una casita pequeña o una casona según el tamaño o las cualidades. En el caso de pan, el lugar donde hay pan se llama panadería. La persona que fabrica el pan se llama panadero y un pan grande, un panetón. Mira que la raíz no cambia. Pan, pan, pan y pan. En el caso de sol, un lugar soleado, un día soleado, un solar es un lugar donde disfruto del sol y yo me puedo solear. En el caso de ven, mira, ven, raíz ven, raíz ven, raíz ven. Vender, vendedor, vendido. Algunas raíces griegas del español. Acá tenemos, por ejemplo, las raíces an, am, que significan negación, sin, falta, carencia. Exa, que significa seis. Hipo, que significa debajo de. Isos, que significa igual. Proto, que significa el primero. Tetra, que significa cuatro. Tele, que significa lejos. Oligo, que significa poco. Y meta, que significa después.
Por ejemplo, acá está un hexaedro. ¿Por qué se llama hexaedro? Porque hexa significa 6. 1, 2, 3, 4 el de abajo, 5 el del costado y 6 el de atrás. 6 caras. Se llama hexaedro o más conocido como cubo. Acá tenemos un protozoos. ¿Qué son los protozoos? Ahí están los primeros animales. Y acá está el telescopio. Tele, ¿por qué? Tele es distancia, oscopio que puedo ver. Entonces, telescopio que puedo ver a distancia. Los sufijos griegos del español. Acá hay otros sufijos, mira, acá se les aumenta el sufijo. Esta es la raíz y este sería el sufijo. Ea, ia significa acción. Ica, ico significa relativo a. Io significa instrumento de acción. Ismo es una cualidad, una doctrina o un sistema. Ista, oficio o profesión. Meno, resultado de acción. Osis, enfermedad. Ter, agente. Ioma, resultado de acción. Entonces, tenemos algunos ejemplos acá como la física. Física, entonces será física, ica, relativo a. Física, relativo a los cuerpos físicos. Estetoscopio. El estetoscopio significa, oscopio significa que puedes ver. En sentido figurado, tú puedes ver las palpitaciones en tu pecho. Y cráter, agente, el agente que produce una salida de volcán. En este caso tenemos palabras griegas empleadas como prefijos, como por ejemplo acro, que es extremo, lo más elevado, adeno, que significa glándula, agro, que significa campo, alo, que significa variación o variante, andro, que significa hombre varón, anfi, que significa alrededor, ambos o doble, antropo, que significa hombre, arqueo, que significa antiguo, atmo, que significa vapor, biblio, que significa libro, y bio, que significa vida u organismo vivo. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, agrícola. ¿Qué será el agrícola? Agrícola es la acción de cuidar y tratar el campo. ¿Qué significa atmósfera? Atmósfera es la esfera que cubre al planeta Tierra que está cubierto de vapor. ¿Qué significa biblioteca? Biblio es libro y teca es almacén. Entonces será un almacén de libros. A otras más, acá bronco, que significa tráquea, caco, que significa malo, cardio, que significa corazón, céfalo, que significa cabeza, ciano, que significa azul, cineto, que significa movimiento, cloro, que significa verde, cito, que significa célula, dáctilo, que significa dedo, derma, que significa piel, dínamo, que significa fuerza, éntomo, que significa insecto, esteto, que significa pecho, estoma, que significa boca, y fono, que significa sonido. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, una fonoteca? Es el lugar donde yo almaceno sonidos. ¿Qué cosa es la dermatitis? Cuando tú estás expuesto al sol y te quema la piel, sufres una dermatitis porque es la inflamación de la piel. ¿Qué cosa es cinética? Es una ciencia, parte de la física, que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos. A ver, vamos a ver algunas palabras originadas de voces latinas. Acá tenemos, por ejemplo, a, que significa privación. Ad y a, aproximación o dirección o presencia. Ant o an, por ambas partes. Ante, delante o antes. Circum o circu, alrededor. Con o co, convergencia o reunión. Contra, enfrentamiento, separación y retro, hacia atrás. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una de las palabras. ¿Qué sería esto? Un antepasado, que está antes, que está delante del pasado, antepasado. ¿Qué cosa tenemos acá? Una palabra que significa educar. Educar, separar. En este caso tenemos sufijos latinos. A, que significa agente, ocupación. Al, que significa relación o pertenencia. Ano y no, pertenencia, procedencia o relación. Ario, orio, torio, pertenencia al lugar.
as, is, os, tendencia o cualidad, ible, hable, posible, pasiva, ela, tela, abstractos de cualidad que son acciones verbales, encia, ansia, cualidad de un agente y tro, que es resultado. Por ejemplo, acá, ¿qué cosa tenemos? Tenemos un terrícola, el primer terrícola que viajó a Marte, que es el osito de agua. Y acá, ¿qué cosa tenemos? Tenemos un lugar grande, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es un lugar grande? Es una ciudad grande, una ciudad urbana. Entonces, tenemos dos ejemplos de sufijos latinos. ¿Qué son los paralelismos? Los paralelismos son raíces que son griegas, que son las primeras que están acá, y raíces que son latinas, que son las que están acá, que a su vez representan o significan el mismo concepto. En griego era hipos, y de ahí nace la hípica o el hipódromo, que es el lugar donde compiten caballos. Y en el latín equis, que significa caballo también. ¿Qué es la equitación? Que es una práctica del deporte en donde tú trabajas con un caballo. ¿Qué significa en griego opsis? Ojos. Y en latín óculo, ojos. Entonces, óptico relativo a los ojos y oculista relativo también a los ojos. Y así podemos encontrar fone, que significa sonido, o sonus, que significa sonido. Uno que viene del griego y el otro que viene del latín. Poli en griego significa muchos, latín. Multi en latín significa muchos. Morfe en griego significa forma y forma en latín forma. Hemi, que significa mitad, y semi, que significa mitad. Y hidro, que significa agua, y aquas, que significa agua. Entonces, estos son los paralelismos que fusionan, que tienen el mismo significado, pero uno en griego y el otro en latín. Con esto concluimos la sesión de hoy día. Solamente me queda saludarles, agradecerles por su atención y recordar que se deben quedar en casa y que juntos vamos a hacer que esta pandemia pueda morir. Muchas gracias chicos por su atención. Nos vemos en una siguiente oportunidad.